Prepárate para una montaña rusa, porque esta historia no es una historia de mafiosos cualquiera. Es el Everest de las historias. Me llamo Michael Francese y fui caporegime de la familia criminal Colombo en Nueva York, una de las 5 familias de la mafia neoyorquina, la Cosa Nostra. Nacido en la vida de la mafia, Michael Francese no era el típico chico de familia. Convirtió el juego de la mafia en una mina de oro. Como un Houdini de las finanzas, llevó a cabo atracos asombrosos que harían sonrojar a Danny Ocean. De ladrón de poca monta a Mozart del crimen, Francese orquestó planes que parecen guiones de Hollywood. Financiando su estilo de vida con montones de billetes, no solo infringía la ley, sino que la dominaba. En este vídeo desvelamos algunos de los secretos más oscuros de este ex jefe mafioso, Michael Francese. Nacido en el seno de una familia profundamente arraigada en la familia criminal Colombo, una de las 5 familias mafiosas más conocidas de Nueva York, la vida de Michael estaba destinada a ser cualquier cosa menos corriente. Su padre, Sonny Francese, era una figura muy respetada en los bajos fondos, como subjefe de la familia Colombo. La influencia y la reputación de Sonny ensombrecieron los primeros años de Michael, pero su padre tenía otras aspiraciones para su hijo. Sonny soñaba con que Michael se convirtiera en médico, una vida alejada del traicionero mundo del crimen organizado. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el joven Michael. En la década de 1960, Sonny se encontró en serios problemas, enfrentándose a una condena de 50 años de prisión. Este giro de los acontecimientos cambiaría para siempre el curso de la vida de Michael. Durante esta época, Joe Colombo, el jefe de la familia Colombo, se interesó especialmente por Michael, reconociendo su potencial. Joe Colombo se convirtió en mentor de Michael y le presentó a los amigos y socios de su padre. Ellos convencieron a Michael de que tenía el deber de ayudar a su padre y unirse a la vida del crimen organizado. A regañadientes, Sonny aceptó la decisión de su hijo, dándose cuenta de que los lazos de lealtad y familia corrían por sus venas. Y así, Michael se embarcó en un viaje que marcaría para siempre su destino. Durante los siguientes 18 meses o 2 años, se sometió a un agotador periodo de reclutamiento para demostrar que era digno de convertirse en miembro de la Cosa Nostra. Este periodo puso a prueba su lealtad, valentía y voluntad de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir en el mundo del crimen organizado. En una fatídica noche de Halloween de 1975, la iniciación de Michael en la familia tuvo lugar en una solemne ceremonia. Rodeado de sus compañeros mafiosos, prestó juramento, prometiendo su lealtad a la Cosa Nostra. Este juramento no debía tomarse a la ligera, ya que le comprometía a una vida de secretismo, violencia y actividades delictivas. Aunque Michael ya no se considera miembro de esa vida, su camino hacia el crimen organizado estuvo impulsado por 2 motivaciones principales: sacar a su padre de la cárcel y ganar dinero. Era una fuerza a tener en cuenta en las calles, aportando nuevos planes y operaciones a la familia. Uno de los planes más audaces y rentables de Michael era estafar al gobierno con los impuestos sobre la gasolina. Era muy agresivo en la calle. Aporté cosas nuevas a la familia que no se habían hecho antes. Así que ideé un plan para defraudar al gobierno los impuestos de cada galón de gasolina. Dirigí esa operación durante unos 8 años y en el apogeo de mi operación vendía 500 millones de galones de gasolina al mes. En un momento dado, ingresamos 7, 8, 9, 10 millones de dólares a la semana. Este fraude fiscal de la gasolina se convirtió en una parte central de su empresa criminal. Con su agudo sentido de los negocios y su conocimiento del sistema, Michael reconoció una laguna en el proceso de recaudación de impuestos y aprovechó la oportunidad para explotarla. En su mejor momento, Michael reveló que vendía la increíble cifra de 500 millones de galones de gasolina al mes. Este enorme negocio le hizo ganar millones, con la asombrosa cifra de 8 millones de dólares robados semanalmente al gobierno. El tamaño de su operación no tenía parangón, lo que le proporcionó una inmensa riqueza e influencia en el mundo criminal. Tenía una red de socios leales que le ayudaban a dirigir la operación, garantizando su buen funcionamiento y minimizando el riesgo de detección. Michael estableció una vasta red de gasolineras y distribuidores para ejecutar el esquema, todos operando bajo su control. Estos negocios, aparentemente legítimos, servían de tapadera para sus actividades delictivas. Utilizaba facturas falsas, cambiaba los registros y sobornaba a funcionarios para engañar al sistema de recaudación de impuestos, quedándose con una gran parte del dinero destinado al gobierno. Las repercusiones del imperio delictivo de Michael fueron de gran alcance. La inmensa riqueza generada por la operación de fraude fiscal de la gasolina le permitió ampliar su influencia y consolidar su posición dentro de la familia del crimen de Colombo. Con su nuevo poder, se convirtió en una fuerza a tener en cuenta
imponiendo respeto e infundiendo miedo. Pero como dice el refrán, cuanto más alto se sube, más duro se cae. El éxito y la riqueza de Michael atrajeron la atención de las fuerzas del orden, decididas a acabar con él. El gobierno puso en marcha una amplia investigación sobre sus operaciones, con el objetivo de desmantelar su imperio criminal y llevarlo ante la justicia. Pero Michael era astuto y sabía evitar las capturas, lo que ponía las cosas difíciles a la policía. Se mantenía a la vanguardia utilizando informadores e infiltrados para estar al corriente de posibles amenazas o investigaciones. Esta vigilancia le ayudó a dirigir su negocio delictivo sin ser descubierto. Uno de los mayores estragos de la vida de Michael como capo de la mafia fue la tensión que ejerció en sus relaciones, sobre todo con su familia. El miedo constante a la violencia y la amenaza siempre presente de la traición crearon una atmósfera de tensión y desconfianza. Ver el dolor y el caos en el mundo del crimen organizado afectó profundamente a Michael. Se dio cuenta de que personas inocentes sufrían a menudo a causa de las luchas de poder y los conflictos. La culpa y la vergüenza por el daño que había causado y del que había sido testigo le atormentaban constantemente. La amenaza constante de mafiosos rivales que intentaban socavar su poder y de fuerzas del orden decididas a acabar con él crearon una atmósfera de paranoia perpetua. Cada interacción y cada decisión estaban cargadas de la posibilidad de traición o captura. El impacto de las acciones de Michael iba más allá de los peligros inmediatos de su vida criminal. Llevar una vida violenta y llena de engaños afectó a su bienestar mental y emocional. El peso de sus decisiones y de las vidas que arruinó pesó sobre su conciencia, lo que le llevó a momentos de profunda autorreflexión. Incluso con su riqueza y poder, Michael empezó a cuestionarse el valor real de sus ganancias deshonestas. Lo que antes le parecía atractivo en posesiones materiales y un estilo de vida fastuoso, ahora le parecía vacío. Comprendió que perseguir el dinero y el poder le había costado su humanidad y había perjudicado a sus allegados. Durante este periodo de autorreflexión, la vida de Michael dio un giro inesperado. En 1984, se enamoró de una joven llamada Camille García, cuya fe y moral le hicieron cuestionarse el camino que había elegido. Sabía que si quería a Camille en su vida, tenía que tomar una decisión difícil: alejarse de la vida del crimen organizado. Esta decisión tuvo un gran coste personal. Traicionando su juramento y arriesgando su propia vida, Michael aceptó un acuerdo de culpabilidad en un caso de crimen organizado que le valió una condena de 10 años de cárcel. La separación de su imperio criminal y la pérdida del poder y la riqueza que había acumulado supusieron sacrificios importantes, pero fueron pasos necesarios en su camino hacia la redención. Durante su estancia en prisión, Michael se enfrentó a numerosos retos, incluidas amenazas contra su vida y presiones de las fuerzas del orden para que se convirtiera en informador. En la soledad de su confinamiento, encontró la fe y tomó la decisión consciente de cambiar su vida a mejor. Esta nueva espiritualidad se convirtió en la fuerza que le guió en su viaje hacia la redención. Decidió retirarse de la mafia y dejar atrás el mundo del crimen organizado para siempre. Esta decisión fue recibida con escepticismo e incluso con amenazas por parte de sus antiguos socios. Pero Michael estaba decidido a liberarse de las cadenas de su pasado. Al salir de la cárcel en 1994, Michael Francese se enfrentó a un nuevo reto: rehacer su vida fuera del mundo del crimen. Sabía que tenía que distanciarse de sus antiguos socios y encontrar un nuevo propósito. Para ello recurrió al poder de la palabra. Desde su liberación, Michael se ha convertido en un prolífico conferenciante, compartiendo su historia de redención y fe con audiencias de todo el mundo. A través de sus libros y conferencias, pretende arrojar luz sobre la oscura realidad del crimen organizado e inspirar a otros a liberarse de las cadenas de su pasado. El mensaje de Michael es de esperanza y resistencia. Anima a las personas a no rendirse nunca, por terribles que parezcan sus circunstancias. Su viaje es un poderoso ejemplo de superación de una mala situación y de búsqueda de un camino hacia un futuro mejor. A través de sus conferencias, Michael trata de educar a los demás sobre la naturaleza destructiva de la delincuencia organizada. Comparte las duras realidades de las que fue testigo y los estragos que causaron en su propia vida y en la de quienes le rodeaban. Al exponer la verdad que se esconde tras la glamurosa fachada de la mafia, pretende disuadir a otros de caer en la misma trampa. Jefes de la mafia. Exploremos las vidas de algunos conocidos jefes de la mafia, empezando por John "Sonny" Francese, que resulta ser el padre de Michael. El 6 de febrero de 1917, John "Sonny" Francese nació en Nápoles, Italia. A los 8 años, Sonny y su familia emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Instalado en Brooklyn, Nueva York, el joven Sonny se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Sin embargo,
El atractivo de las calles pronto le atrajo y se vio envuelto en el crimen organizado. A finales de la década de 1930, Sonny Francese se involucró con la familia del crimen Profaci, más tarde conocida como la familia del crimen Colombo. Bajo la dirección de Joseph Profaci, un poderoso jefe de la mafia, Sonny Francese comenzó su andadura en el submundo criminal. Con su carisma natural y su inteligencia callejera, no tardó en llamar la atención de sus superiores. Su reputación de individuo astuto y despiadado no tardó en extenderse por todas las filas. A medida que ascendía en la escala de la familia del crimen Profaci, Sonny se vio envuelto en diversas actividades delictivas. La extorsión, la usura y las apuestas ilegales eran solo algunas de las actividades que llenaban sus días. Pero no eran solo sus actividades delictivas las que distinguían a Sonny. Poseía una extraña habilidad para mantener la calma y la compostura, incluso ante el peligro. Con el paso de los años, la reputación de Sonny siguió creciendo. Se le conocía como un hombre capaz de hacer las cosas, costara lo que costara. Su lealtad a la familia Profaci era inquebrantable y hacía todo lo posible por proteger a sus compañeros mafiosos y sus intereses. En 1963, Sonny Francese alcanzó la cima de su carrera criminal. Fue nombrado subjefe de la familia Colombo, lo que consolidó su posición como una de las figuras más poderosas de la organización. Este nuevo cargo le otorgaba aún más responsabilidad e influencia, ya que ahora Sonny podía influir en la dirección de toda la familia. Pero el ascenso de Sonny a la cima pronto se encontraría con retos y contratiempos que pondrían a prueba su lealtad y resistencia. En 1967, la ley finalmente alcanzó a Sonny. Fue detenido y acusado de orquestar una serie de audaces atracos a bancos. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y el juicio siguiente se convertiría en uno de los más sensacionales de la historia del crimen organizado. A pesar de su reputación y de la lealtad de sus compañeros mafiosos, Sonny no pudo escapar del largo brazo de la ley. Las pruebas presentadas contra él eran demasiado contundentes y el jurado no tuvo más remedio que declararlo culpable. En 1967, Sonny Francese fue condenado a 50 años de prisión, un castigo que pondría fin a su carrera delictiva. La familia Colombo, antaño una fuerza a tener en cuenta, se enfrentaba ahora a un duro golpe para su liderazgo. Con su subjefe entre rejas, la familia tendría que navegar por las traicioneras aguas del crimen organizado sin su líder de confianza. Pero Sonny no se dejaba derrotar fácilmente. Incluso tras los muros de la prisión, seguía ejerciendo su influencia y manteniendo el control de su imperio criminal. Sus leales colaboradores cumplían sus órdenes, garantizando que su poder e influencia permanecieran intactos. El sobrino de Sonny, Salvatore Francese, se hizo cargo de las operaciones de juego de Sonny mientras estaba entre rejas. Sonny recuperó la libertad condicional en 1978, pero volvió a la cárcel en 1982 por violar su libertad condicional. Salió de nuevo en libertad condicional en 1984. Sorprendentemente, Sonny evitó cargos penales hasta 2008, disfrutando de un periodo sin problemas legales. Sin embargo, su libertad se vio interrumpida a menudo, ya que volvió a enfrentarse a la cárcel por violaciones de la libertad condicional al menos 6 veces. En junio de 2008, cuando aún estaba en prisión por quebrantar la libertad condicional, Sonny se enfrentó a cargos relacionados con su participación en asesinatos durante las guerras Colombo a principios de la década de 1990, el robo de abrigos de piel a mediados de la década de 1990 en Nueva York, y su participación en allanamientos de morada en Los Ángeles en 2006, en los que él y sus socios se hicieron pasar por agentes de policía. Los cargos, que incluían asociación ilícita, conspiración, robo, extorsión, tráfico de estupefacientes y usura, formaban parte de una causa mayor contra Sonny y otros mafiosos de Colombo el 4 de junio de 2008. A pesar de estos problemas legales, fue puesto en libertad del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el 24 de diciembre de 2008. Según fuentes policiales, mantuvo su puesto como subjefe oficial de la familia Colombo. Además, su hijo, John Francese Jr., se convirtió en informante del gobierno durante este tiempo. En este mundo, la lealtad lo es todo. Los lazos de sangre y la confianza inquebrantable son la base de estos imperios criminales. Pero a veces, incluso los lazos más fuertes pueden romperse por la traición. Este fue el caso de Sonny Francese, cuando su hijo, John Francese Jr., se volvió contra él. John Francese Jr. había crecido a la sombra del imperio criminal de su padre. Fue testigo directo del poder y la influencia que su padre ejercía dentro de la familia criminal Colombo. Pero a medida que crecía, John Jr. empezó a cuestionarse la moralidad de las acciones de su padre. El peso de su conciencia se hizo demasiado pesado para soportarlo, y decidió cooperar con las fuerzas del orden.
Como informante del gobierno, John Jr. proporcionó información crucial sobre las actividades delictivas de su padre, reveló el funcionamiento interno de la familia Colombo, poniendo al descubierto a sus miembros y su participación en diversas operaciones ilegales. El testimonio de John Jr. sería decisivo en el caso contra Sonny Francese. Sus relatos de primera mano sobre la implicación de su padre en el crimen organizado pintaron un cuadro condenatorio de un hombre que antaño había sido venerado como una figura poderosa e intocable. Francese padre, de 93 años, fue condenado a 8 años de prisión el 14 de enero de 2011, basándose en el testimonio de Francese hijo. Los cargos incluían la extorsión a 2 clubes de striptease de Manhattan, la gestión de una operación de usura y la extorsión a una pizzería de Long Island. A pesar de la confusión causada por la traición de su hijo, Sonny Francese se mantuvo estoico. Se negó a mostrar signos de debilidad, incluso ante un golpe tan devastador. Siguió ejerciendo su influencia tras los muros de la cárcel, manteniendo el control de su imperio criminal a través de sus leales socios. Tras muchos años entre rejas, Sonny Francese fue puesto en libertad en 2017. A la edad de 100 años, se había convertido en el preso federal de más edad de Estados Unidos. Pero, ¿qué le depararía el futuro a este viejo mafioso? Cuando Sonny Francese salió al mundo libre, fue recibido con curiosidad y aprensión. Muchos se preguntaban si seguiría teniendo el mismo poder e influencia que habían definido su carrera criminal. Otros se preguntaban si podría adaptarse a un mundo que había cambiado tan drásticamente durante su estancia en prisión. A pesar de su avanzada edad, Francese seguía siendo una figura intrigante. Había sobrevivido a muchos de sus contemporáneos, y su nombre seguía teniendo peso en el mundo del AMPA. Algunos temían que intentara recuperar el control de su antiguo imperio criminal, mientras que otros creían que se había suavizado con la edad y buscaría una vida más tranquila. En los años siguientes a su liberación, Francese mantuvo un perfil bajo. Se retiró de la escena pública y prefirió pasar los días que le quedaban con su familia. Durante ese tiempo, reflexionó sobre su vida delictiva y las decisiones que le llevaron por ese camino. Buscó la redención y el perdón, con la esperanza de dejar un legado que fuera más allá de sus hazañas criminales. En 2020, a la edad de 103 años, Sonny Francese falleció. Hubo otro capo de la mafia como Sonny y se llamaba Albert Anastasia. Humberto Anastasio, que más tarde sería conocido como Albert Anastasia, nació el 26 de septiembre de 1902 en Calabria, Italia. Los primeros años de Anastasia estuvieron marcados por las dificultades y la lucha. A los 15 años, emigró a Estados Unidos. Sin embargo, las calles de Brooklyn distaban mucho de ser acogedoras. En este duro entorno, Anastasia se vio rápidamente arrastrado al mundo de las bandas callejeras y las actividades delictivas. El talento natural de Anastasia para la violencia y la intimidación no tardó en llamar la atención de la mafia local. Se unió a la familia Mangano, liderada por Vincent Mangano, y comenzó su ascenso en las filas del crimen organizado. La reputación de brutalidad y lealtad de Anastasia le convirtió en un valioso activo para la mafia. Con el paso de los años, la implicación de Anastasia en el crimen organizado fue en aumento. Se convirtió en un ejecutor de confianza que cumplía órdenes sin rechistar. Su crueldad le valió apodos como el Terremoto, el Ejército de un solo hombre, el Sombrerero Loco y el Gran Verdugo. Pero fue su papel en la creación de Murder, Inc. lo que realmente consolidó el poder y la influencia de Anastasia. Junto a su socio, Louis Lepke Buchalter, Anastasia cofundó la famosa organización que se convertiría en sinónimo de asesinatos por encargo. Murder, Inc. se encargaba de llevar a cabo golpes en nombre de la mafia, y el liderazgo de Anastasia dentro del grupo no tenía parangón. Bajo la dirección de Anastasia, Murder, Inc. se convirtió en una máquina bien engrasada, llevando a cabo numerosos asesinatos sin resolver. La eficacia del grupo y su capacidad para eliminar objetivos sin dejar rastro les convirtió en una fuerza a tener en cuenta. La reputación de Anastasia como asesino a sangre fría creció y su poder dentro de la mafia estadounidense siguió aumentando. Pero no fue solo su participación en Murder, Inc. lo que llevó a Anastasia a la cima. También estrechó lazos con mafiosos influyentes como Lucky Luciano y Frank Costello. Estas conexiones le permitieron ampliar su alcance y controlar los lucrativos muelles de Nueva York. La influencia de Anastasia se extendió a sindicatos, operaciones de contrabando y otras empresas criminales que operaban en los muelles. A medida que crecía su poder, también lo hacía su ambición. Anastasia se propuso convertirse en el jefe de su propia familia criminal. En 1951, vio una oportunidad cuando Vincent Mangano y su hermano Philip desaparecieron misteriosamente. Anastasia se hizo con el control de la familia Mangano y se convirtió en su nuevo jefe. Este movimiento consolidó su posición como una de las figuras más poderosas de la mafia estadounidense.
Sin embargo, el reinado de Anastasia como jefe no estuvo exento de problemas. Su comportamiento brutal y la violación de las normas de la comisión provocaron el resentimiento y la oposición de otros mafiosos de alto rango. Las disputas internas y los conflictos con bandas rivales complicaron aún más su posición. La mafia estadounidense era un mundo traicionero y Anastasia se había ganado muchos enemigos por el camino. Durante la Segunda Guerra Mundial, Albert Anastasia contribuyó sorprendentemente a que otro importante mafioso, Lucky Luciano, obtuviera el indulto. Las conexiones de Anastasia dentro de la mafia estadounidense eran beneficiosas. Utilizó estos vínculos para reunir información y mantener el orden en los muelles de Nueva York, algo esencial para el esfuerzo bélico. Los muelles controlados por la mafia eran cruciales para las líneas de suministro. La experiencia de Anastasia en esta área lo hizo valioso para el esfuerzo bélico. En un movimiento audaz, Anastasia se alistó en el ejército estadounidense y entrenó a soldados para ser estibadores. Su conocimiento de los muelles resultó inestimable para garantizar el transporte eficaz de suministros y equipos. La participación de Anastasia en la guerra demostró su capacidad de adaptación y su ingenio, ya que pasó sin problemas de la delincuencia al ejército. Tras la guerra, Anastasia retomó sus actividades delictivas con renovado vigor. Su influencia y poder dentro de la mafia estadounidense no habían hecho más que crecer durante su estancia en el ejército. Retomó su posición como jefe de la familia criminal Mangano, ampliando su alcance y consolidando su control sobre varias empresas criminales. El imperio criminal de Anastasia se extendía mucho más allá de los muelles. Estaba implicado en una amplia gama de actividades ilegales, como el juego, la usura y la extorsión. Sus brutales tácticas le permitieron amasar una inmensa fortuna y mantener un dominio absoluto del AMPA. Pero el reinado de Anastasia no estuvo exento de desafíos. Mafiosos rivales y disputas internas amenazaban constantemente su poder. La mafia americana era traicionera, y Anastasia tuvo que navegar constantemente por el delicado equilibrio de alianzas y rivalidades para mantener su posición. Uno de los retos más importantes para Anastasia fue el ascenso de Vito Genovese, un poderoso mafioso del que había sido un estrecho colaborador. Genovese ambicionaba hacerse con el control de la mafia y veía a Anastasia como un gran obstáculo en su camino. La tensión entre ambos fue en aumento y quedó claro que el enfrentamiento era inevitable. Pero Genovese no era el único al que le molestaban las tácticas brutales de Anastasia. Otros altos cargos de la mafia empezaron a dudar del liderazgo de Anastasia y de su capacidad para seguir las normas de la comisión. Sus acciones violentas y su desprecio por las normas de la mafia empezaron a socavar la confianza y el respeto que antes tenía. Las disputas internas dentro de la mafia complicaron aún más la posición de Anastasia. Surgieron rivalidades y luchas de poder, se formaron facciones y cambiaron las alianzas. El brutal comportamiento de Anastasia y su desprecio por las normas de la comisión no habían pasado desapercibidos para los altos mandos de la mafia. La comisión, un órgano de gobierno que supervisaba las actividades de la mafia estadounidense, empezó a darse cuenta de sus acciones. Violar las normas establecidas por la comisión era un juego peligroso y las acciones de Anastasia no quedaron impunes. A medida que crecía el resentimiento y la oposición, Anastasia empezó a perder el control del poder. El otrora temido mafioso tuvo que enfrentarse a desafíos de todas partes. Las disputas y conflictos internos de la mafia, combinados con la creciente oposición a su liderazgo, crearon un entorno volátil e inestable. El 25 de octubre de 1957, mientras estaba sentado en la silla de barbero de una barbería de Manhattan, un grupo de pistoleros irrumpió y abrió fuego. Anastasia fue brutalmente asesinado, su vida cegada por una lluvia de balas. Se rumorea que el golpe fue ordenado por Vito Genovese y Carlo Gambino, que veían en Anastasia una amenaza para su poder. Su muerte marcó el final de una era del crimen organizado. Supuso un cambio de poder dentro de la mafia estadounidense. El funeral del famoso mafioso suscitó un gran interés entre el público, que se congregó para presenciar el último capítulo de la violenta y tumultuosa vida de Anastasia. Otra de las figuras más prominentes de las que se rumoreaba que estaban implicadas en el asesinato de Anastasia era Joe Gallo. Gallo mantenía una larga enemistad con Anastasia y había expresado públicamente su deseo de acabar con él. Muchos creían que Gallo orquestó el golpe como un acto de venganza, eliminando a su rival de una vez por todas. Otra teoría apuntaba a los miembros de la familia patriarca como posibles sospechosos. La familia patriarca, afincada en Nueva Inglaterra, tenía un largo historial de conflictos con la mafia de Nueva York. Hablamos de otro jefe mafioso, que también era hijo de padres inmigrantes italianos.
También fue socio de Albert Anastasia. Paul Castellano nació en la pobreza y pasó apuros a principios del siglo XX. Los primeros años de la vida de Castellano estuvieron marcados por las penurias y una lucha constante por la supervivencia. Creció en un barrio difícil, lleno de delincuencia, y experimentó muy pronto las duras realidades de la vida. Caminando por las calles de Brooklyn, se dio cuenta de que sobrevivir a menudo significaba hacer lo que fuera necesario. Al dejar la escuela prematuramente, Castellano se sintió atraído por el mundo de la delincuencia. No pasó mucho tiempo antes de que Castellano se involucrara en delitos menores, corriendo con una banda de jóvenes delincuentes que vagaban por las calles de Brooklyn. De los pequeños robos a la extorsión, las actividades delictivas de Castellano fueron en aumento, y pronto llamó la atención de la familia criminal Mangano. Bajo la dirección de Albert Anastasia, se reconoció el potencial de Castellano. Anastasia vio en él una naturaleza astuta y despiadada que podía convertirse en un valioso activo para la familia. Castellano ascendió rápidamente, demostrando su lealtad y dedicación a la familia Mangano. Su habilidad para infundir miedo a los demás le granjeó el respeto y la admiración de sus compañeros, así como la atención del poderoso Carlo Gambino, que más tarde se convertiría en el jefe de la familia criminal Gambino. En 1957 se encontró en el centro de una lucha de poder dentro de la familia Mangano. Anastasia fue brutalmente asesinada y Gambino se convirtió en el nuevo líder. Siempre oportunista, Castellano se alió con Gambino, reconociendo el potencial de mayor poder e influencia. La ambición y la crueldad de Castellano salieron realmente a la luz durante esta época. Asistió a la infame reunión de Apalachín, un encuentro de mafiosos de todo el país, donde demostró su lealtad a Gambino y consolidó su posición dentro de la familia. Sin embargo, las fuerzas del orden irrumpieron en la reunión y Castellano fue uno de los detenidos. A pesar de este contratiempo, consiguió que se anulara su condena en apelación. El poder y la influencia de Castellano aumentaron en las décadas de 1960 y 1970. Con el fallecimiento de Carlo Gambino en 1976, Paul Castellano ascendió al trono como jefe de la familia criminal Gambino, marcando una nueva era para la célebre organización. La llegada de Castellano al poder fue recibida con expectación y recelo en las filas de la familia. Su estilo de liderazgo y su forma de dirigir la familia pronto resultarían controvertidos y divisivos. Castellano no tardó en consolidar su control sobre la familia como nuevo jefe. Nombró subjefe a Thomas Bilotti, un aliado de confianza que compartía su visión del futuro de la organización. Juntos, se propusieron ampliar las operaciones de la familia y aumentar su influencia en los bajos fondos. El liderazgo de Castellano se caracterizó por su énfasis en los negocios y las aventuras financieras. Vio el potencial de riqueza inmensa de las empresas legales y trató de aprovecharlo. Bajo su dirección, la familia Gambino se extendió a varios sectores, como la construcción, el sector inmobiliario y los sindicatos. Utilizando sus contactos e influencias, Castellano se hizo con el control de las lucrativas industrias del hormigón y la construcción, monopolizando de hecho estos sectores. También forjó alianzas con poderosas figuras del sindicato Teamsters, consolidando aún más su control sobre la mano de obra y el transporte. Sin embargo, la forma de dirigir de Castellano suscitó críticas dentro de la familia. La gente pensaba que estaba aislado y que no estaba en contacto con la realidad de la calle. En lugar de centrarse en la lealtad y el respeto, parecía más interesado en hacer crecer sus negocios legales. El liderazgo de Castellano se caracterizaba por el estricto cumplimiento de las normas. Hacía hincapié en pasar desapercibido y mantenerse alejado de la atención de las fuerzas del orden. Aunque con ello pretendía proteger a la familia, algunos lo consideraron débil en comparación con el estilo agresivo de los líderes anteriores. Además, el hecho de que Castellano se centrara en los negocios y los beneficios económicos dio lugar a acusaciones de avaricia y falta de lealtad a los valores tradicionales de la mafia. Se le criticó por dar prioridad a su riqueza y poder personales sobre el bienestar de la familia en su conjunto. Estas críticas y el aislamiento de Castellano de las calles y de sus subordinados crearon una creciente sensación de descontento dentro de la familia. Los disidentes vieron la oportunidad de desafiar su liderazgo y hacerse con el poder. John Gotti, una estrella en ascenso dentro de la familia, pronto orquestaría un audaz plan para derrocar a Castellano y hacerse con el control. Gotti, conocido por su personalidad extravagante y su desprecio por las reglas tradicionales de la mafia, vio la oportunidad de sacar provecho del creciente descontento con el liderazgo de Castellano. Reunió a un grupo de leales dentro de la familia y planeó la caída de Castellano. En 1985, en una fría noche de diciembre,
Castellano y Bilotti fueron abatidos a tiros a la salida de un asador de Manhattan. El orquestador de este audaz complot no fue otro que John Gotti. Gotti había planeado cuidadosamente el golpe, asegurándose de que enviaría un mensaje claro al resto de la familia. Con la ayuda de leales dentro de la organización, Gotti y sus socios ejecutaron su plan con precisión y eficacia. El asesinato de Castellano y de su subjefe, Thomas Bilotti, fue rápido y brutal, y no dejó lugar a dudas sobre quién estaba ahora al mando. Las secuelas del asesinato de Castellano fueron tumultuosas para la familia Gambino. Gotti no perdió tiempo en consolidar su poder y afirmar su autoridad. Rápidamente nombró a sus leales para ocupar puestos clave dentro de la familia, asegurándose de que su influencia se hiciera sentir a todos los niveles. El ascenso de Gotti al poder supuso un cambio con respecto al liderazgo cauteloso y centrado en los negocios de Castellano. Adoptó un enfoque más agresivo y de mayor notoriedad, lo que le valió el apodo de The Dapper Don y captó la atención de los medios de comunicación y del público. Bajo el liderazgo de Gotti, la familia Gambino experimentaría un resurgimiento de su poder e influencia. La habilidad de Gotti para navegar por las traicioneras aguas del submundo criminal le granjeó la lealtad y el respeto de sus subordinados. Se convirtió en una figura más grande que la vida, encarnando la imagen de un gángster moderno. Sin embargo, el reinado de Gotti no estaría exento de desafíos. Las fuerzas del orden, decididas a acabar con la familia Gambino, intensificaron sus esfuerzos para reunir pruebas y construir casos contra Gotti y sus socios. El escrutinio mediático en torno a las actividades de Gotti elevó aún más su estatus de figura notoria. En 1992, la suerte de Gotti se acabaría. Fue detenido y acusado de una letanía de delitos, entre ellos asesinato, crimen organizado y conspiración. A pesar de sus intentos de eludir la justicia, Gotti fue finalmente declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La caída de Gotti marcó el fin de una era para la familia Gambino. La otrora poderosa organización nunca recuperaría el mismo nivel de influencia y notoriedad del que había gozado bajo el liderazgo de Castellano y Gotti. Si le ha gustado este video, haga clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en su pantalla para ver más videos.